Este fanfic no es mío, es de Nexus Omni. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own en la descripción. Les dejo el link de la historia. Comencemos. La princesita del sol, Nexus Omni, capítulo 12. La aldea de Orión. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Elena Natsuki estaba feliz. Había ganado la selección real y ahora ocupaba el trono del reino, junto a su padre, Shaula, y los demás miembros de su grupo. Todos los semihumanos y plebeyos la recibieron con alegría, reconociéndola como la nueva reina. Ella hablaba con orgullo, con la voz firme y llena de esperanza. Agradezco a todos por confiarme este trono, pero, su discurso fue interrumpido. De repente, los rostros frente a ella se quedaron en blanco. Sus ojos perdieron el brillo. Su piel comenzó a pudrirse y un olor pútrido llenó el aire. Uno a uno, se convirtieron en zombies. Comenzaron a caminar lentamente hacia el trono. Elena, presa del pánico, se levantó y trató de huir. Pero algo la agarró del brazo. Se giró y vio a su propio padre, convertido en zombie, abrazándola con fuerza. Sus ojos muertos la miraban con silencioso horror. No, papá, susurró aterrorizada. ¡Ah! Gritó, abrumada por el terror. Elena se despertó con un grito, sentada en la cama, con el cuerpo empapado en sudor. El pijama de dinosaurio que llevaba puesto se le pegaba a la piel y respiraba agitadamente. Fue entonces cuando sintió que unos brazos la rodeaban. Al voltearse, vio a Shaula sentada a su lado, acariciándole el cabello con ternura. ¿Otra pesadilla?, preguntó la mujer en voz baja y preocupada. Elena sintió, todavía temblando. Aunque la llamaba tía en público, en el fondo veía a Shaula como su madre. La única que había estado ahí para ella desde el principio, desde que su madre la abandonó. Aunque ahora tenía sentimientos encontrados sobre su madre biológica, pronto miró con cansancio a su madre adoptiva y dijo: «Sí, lo mismo de siempre», respondió ella con voz apagada. Desde el incidente en la mansión de Roland Desmond, desde que presenció los cadáveres mutilados de los semihumanos, víctimas de los crueles experimentos de ese monstruo, las pesadillas no habían cesado. Cada noche era la misma escena. Los muertos volviendo a la vida, rostros familiares transformándose en horrores, incluyendo el de su propio padre. Era demasiado para una niña de su edad. Y ella lo sabía. Shaula la observó con tristeza. En silencio, la sentó en su regazo y la envolvió en un abrazo firme y protector. «No te preocupes, mi pequeño. Mamá Shaula está aquí». Elena no lo dudó. Hundió la cara en su cuello y la abrazó con fuerza, como si quisiera esconderse del mundo entero. Se sentía segura. Tal como siempre se había sentido en los brazos de Shaula. Después de unos minutos, Shaula se apartó un poco, secó el sudor de la frente de la niña y le dedicó una suave sonrisa. «¿Qué tal si bajamos a desayunar?». Elena, todavía conmocionada, forzó una sonrisa y asintió. Sí, los dos se levantaron de la cama y salieron juntos de la habitación. En el comedor Shaula y Elena llegaron al salón principal, donde la mesa ya estaba servida con un auténtico banquete de desayuno preparado por las marionetas de Orión. El aroma a pan recién horneado, fruta fresca y café caliente impregnaba el aire. Subaru ya estaba sentado a la mesa, saboreando su café en silencio. Al notar su presencia, sonrió y dijo con ternura: «Buenos días, princesita. ¿Dormiste bien?». Elena se sentó junto a Shaula y empezó a comer, pero evitó mirar directamente a su padre. Su silencio era evidente. No estaba de humor para responder. Fue Shaula quien intervino con un suave suspiro. Tuvo esa pesadilla. Otra vez Subaru hizo una pausa, y su sonrisa se desvaneció. Suspiró, sintiendo el peso de la impotencia. Había pasado una semana desde el incidente en la mansión de Roland Desmond, pero las imágenes de los cadáveres mutilados de los semihumanos aún atormentaban a Elena cada noche. Durante los primeros días, él y Shaula durmieron en la misma habitación que ella, intentando brindarle consuelo y seguridad. Funcionó hasta cierto punto, pero las pesadillas persistieron. Queriendo aligerar el ambiente, Subaru se animó y trató de cambiar de tema. «Tengo noticias que creo que te gustarán, princesita. He conseguido contratar a algunas criadas para que ayuden en la mansión. Pero como ahora eres la dueña, puedes decidir si quieres contratarlas o no. ¿Qué te parece si vamos a conocerlas antes de visitar la aldea Orión?».
Elena finalmente levantó la vista. Un pequeño brillo apareció en sus ojos y sonrió por primera vez esa mañana. Papá, es una gran idea. Emocionada, comió rápidamente lo que quedaba en su plato, se levantó y corrió hacia el baño para ducharse. Subaru dejó escapar una risa baja, viendo a su hija desaparecer en el pasillo. Me alegra verla recuperar algo de su ánimo, a pesar de todo. Pero me pregunto si los semihumanos son realmente felices en la aldea que construimos para ellos. La aldea Orión había sido idea de Elena, un hogar para los supervivientes de los horrores de la mansión de Roland. Todo parecía indicar que estaban contentos, pero Subaru aún tenía dudas. Una parte de él se preguntaba si los supervivientes serían felices en la aldea. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un abrazo repentino. Shaula envolvió sus brazos alrededor de sus hombros cariñosamente, apoyando su cabeza en su cuello. Entonces, maestro, ¿cómo estuvo su encuentro con la madre biológica de mi querida hija? ¿Y su última conversación con ella? Subaru dejó escapar otro suspiro, más profundo esta vez. El tono de su rostro se endureció. Revelador, pero complicado, flashback, hace una semana después del abrazo compartido entre Subaru, Priscilla y Elena, un momento breve pero emotivo. Después de que Priscilla sellara una alianza con Elena entre sus respectivos bandos, Subaru la apartó discretamente para conversar. Elena se quedó atrás y se dirigió hacia los supervivientes, decidida a hablar y consolarlos. Subaru y Priscilla se alejaron hacia el árbol donde habían consolado a Elena, donde el sonido de pasos se desvaneció y reinó el silencio entre ellos. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Hasta que Subaru rompió el silencio, con una mirada seria. Mira, agradezco que me hayas ayudado a consolar a Elena. Pero no pienses ni por un segundo que te he perdonado. Priscilla se cruzó de brazos, serena. Su respuesta fue sin arrogancia, solo una afirmación. Lo sé. No soy tan tonto como para creer que me perdonarían tan fácilmente. Su honestidad tomó a Subaru por sorpresa. Esperaba orgullo o sarcasmo, pero no encontró ninguno. Suspiró, dejando que la ira diera paso al agotamiento. Para ser sincero, aunque todavía estoy enojado contigo, no puedo negar una cosa. Tomaste la decisión correcta al dejar a Elena conmigo. Con este reino sumido en la corrupción, los prejuicios y la podredumbre, ella nunca habría tenido una infancia digna aquí. Priscilla asintió levemente, con la mirada fija en el horizonte. Precisamente por eso te la entregué. Para que tuviera una verdadera oportunidad. Aún así, me aseguré de prepararla. Este mundo, esta cruel realidad, es algo que necesita aprender a afrontar. Y aunque ha pasado por este trauma, algo que ningún niño debería presenciar, tendrá que madurar. Porque si quiere competir en la selección real contra mí y ganar, tendrá que enfrentarse a todo lo que está podrido en este reino. Y transformarlo. A diferencia de lo que pasó con la semidiabla, Subaru la observó atentamente cuando escuchó la mención indirecta de Emilia y sabía que Priscilla tenía razón, así que no hizo comentarios en defensa de Emilia. La verdad, dijo, bajando un poco el tono, lo tendré en cuenta. Y, aunque aún no te he perdonado, gracias por ayudar a salvar a Elena. Priscilla le dio la espalda y caminó lentamente hacia la ceremonia. Se detuvo un momento y, sin mirar atrás, dijo con cierto pesar. No fue nada. Era lo mínimo que podía hacer, después de abandonarla. Sin esperar respuesta, siguió caminando, dejando a Subaru de pie bajo la sombra del árbol. La observó un momento y luego la siguió al funeral. Más tarde, cuando terminó la ceremonia, Elena le propuso una idea a Subaru. Construir una aldea en las afueras de la mansión para albergar a los semihumanos sobrevivientes de la mansión de Roland. Subaru no lo dudó. Aceptó de inmediato. Fin del flashback. Shaula guardó silencio unos instantes, asimilando las palabras de Subaru. Luego lo miró pensativa y preguntó, ¿sabes cómo se sintió Elena por Priscilla después de ese abrazo? Subaru suspiró y su mirada se perdió por un momento. No dijo nada después de la ceremonia. Y tampoco la presioné. Desvió la mirada, apretando ligeramente los puños. Ese día, sufrió demasiado. Vio cuerpos mutilados, escenas que ningún niño debería presenciar. No me pareció correcto obligarla a hablar de su madre biológica en ese estado. Shaula asintió levemente, comprendiendo.
Pero no tardó en acercarse y hacer una pregunta que parecía más importante que la anterior. ¿Y tú? ¿Sientes algo por Priscilla después de tu conversación con ella? Subaru permaneció en silencio. La pregunta lo tomó por sorpresa. Intentó responder, titubeando. Pero antes de que pudiera terminar, Shaula lo sorprendió con un beso repentino. Por un instante, Subaru dudó, pero terminó devolviéndole el beso. Al separarse, Shaula sonrió con dulzura, pero también con convicción. Sea cual sea tu decisión, siempre estaré a tu lado, maestro. Subaru respondió con solo una sonrisa tranquila, pero internamente reflexionó. Subaru, pensativo. Tal vez no sería tan malo permitirme volver a amar a alguien después de tantos años. Con ese pensamiento resonando en su mente, se puso de pie con Shaula a su lado. Estiró los brazos y la miró con una leve sonrisa. Veamos qué decidió Elena sobre las criadas, mi querido Escorpio. Shaula le devolvió la sonrisa y ambos abandonaron el comedor uno al lado del otro. Con Elena, ahora con un delicado vestido rojo, zapatos a juego y un lazo azul en el pelo, caminaba por el pasillo de la mansión. Llevaba un pequeño collar azul alrededor del cuello, lo que le daba un toque refinado a su look. Frente a ella, dos mujeres la esperaban juntas. La primera era una joven de 22 años, de cabello largo castaño rojizo y ojos cian. Vestía un uniforme tradicional de sirvienta. A su lado, una mujer de cabello rubio dorado y ojos azul oscuro vestía un atuendo similar. Eran las únicas que habían solicitado el puesto de sirvienta. La escasez de candidatas se debía a la mala reputación de la nobleza local del reino, ya que muchas sirvientas eran maltratadas, lo que generaba temor y desconfianza en los señores que las contrataban. Aún así, ambas se habían postulado. Elena, asumiendo una postura firme y profesional, observó a los dos seriamente. «Di tus nombres». La primera en responder fue la joven de ojos cian. Hizo una elegante reverencia. «Petra Leite, señorita». La segunda mujer repitió el gesto, mostrando respeto. «Mi nombre es Silpi». Elena hizo un gesto con la mano para que ambos se enderezaran, manteniendo la mirada alerta. «¿Y cuáles fueron los motivos que te llevaron a postularte?» Antes de que ambos pudieran responder, Subaru y Shaula entraron en la sala. Al ver a los candidatos, Subaru abrió los ojos de par en par, sorprendido. «Petra». La joven parpadeó un par de veces sorprendida. «Subaru». Hubo silencio por un segundo, hasta que Subaru corrió hacia ella y la envolvió en un fuerte abrazo, que Petra le devolvió con una sonrisa emotiva. «Han pasado 6 años, Petra, Dios mío, has crecido tanto. Ya ni siquiera te pareces a la niña que conocí». «Sí, he crecido mucho en estos 6 años», respondió orgullosa. Cuando Subaru se giró para mirar a Silpi, su expresión cambió a una de incredulidad. «Espera, ¿no eras tú una de las esposas de ese bastardo de Regulus?» Silpi asintió serenamente. «Sí, es cierto, Subaru Natsuki. No esperaba volver a verte después de tantos años, desde que ese hombre inútil murió a tus manos. Te lo agradezco». Subaru se rascó la cabeza, un poco avergonzado, claramente avergonzado por el cumplido. En ese momento, Elena tiró suavemente del dobladillo de su ropa, llamando su atención con una mirada curiosa. «Papá, ¿conoces a estos dos?» «Sí. Son personas que he conocido en el pasado. Muy confiables». Al oír esto, Elena se volvió hacia las dos mujeres, con expresión confiada y voz decidida. «Estás contratado». Los dos candidatos se quedaron paralizados, visiblemente sorprendidos por la rapidez de la decisión. Silpi, aún perpleja, preguntó. «Pero, ¿por qué nos contrataron tan fácilmente?» Ni siquiera tuvimos tiempo de explicarles las razones. Elena la miró con una firmeza y una madurez inusuales para su edad. «Sencillo. Si mi padre confía en ti, es porque eres competente. A menos que quieras que cancele el contrato, aceptamos el trabajo», dijeron ambos al mismo tiempo, en un tono cómico de desesperación. Elena sonrió con satisfacción. «Genial. Te mostraré la mansión. En unos días, empezaremos las obras oficiales». Les hizo un gesto a ambos para que la siguieran. Shaula, observándola atentamente, decidió seguirlos.
Pero primero, se volvió hacia Subaru. ¿Vienes con nosotros? Subaru negó con la cabeza. No. Quiero ver cómo les va a Garfield y a Mimi en la habitación de invitados. Shaula asintió y siguió a Elena, Petra y Silpi por los pasillos de la mansión. Mientras tanto, Subaru tomó la otra dirección, hacia la habitación de invitados. En la habitación de invitados Subaru se paró frente a la puerta de la habitación de invitados. Al abrirla, vio a Félix usando magia curativa sobre Mimi, quien dormía profundamente. Garfield estaba a su lado, visiblemente preocupado. Subaru entró tranquilamente y llamó suavemente a la puerta ya abierta para anunciar su presencia. Félix y Garfield no tardaron en notarlo. Subaru observó a Mimi un momento antes de preguntar, ¿cómo está Mimi? Félix lo miró y respondió, Mía, está bien. Qué suerte que me llamaste, Subaru. Si no hubiera empezado el tratamiento a tiempo, habría muerto. El veneno estaba fresco, si pasaba otra semana sin intervención, no habría salvación. Subaru dejó escapar un suspiro de alivio. Desde la conmoción en la mansión de Roland, Garfield había estado sumido en el pánico. Mimi se había desmayado sin motivo aparente y no despertaba. Desesperado, Subaru buscó la ayuda de Félix, quien identificó el envenenamiento y comenzó sesiones intensivas de magia curativa. Ahora, gracias a eso, Mimi se estaba recuperando. Garfield apretó fuertemente la mano de Félix y habló con sincera gratitud. Mi increíble ser te agradece desde el fondo de mi corazón por salvar a mi niña. Félix sonrió levemente, como si no fuera gran cosa. Mía, no hace falta que me agradezcas tanto. Solo estoy pagando parte de la deuda que le debo a Subaru. Garfield asintió en silencio, reconociendo la generosidad. Poco después, Félix se dirigió a la puerta. La sesión de hoy terminó. La siguiente será mañana. Hasta entonces, cuídala mucho. Dicho esto, el gato semihumano se marchó, dejando a Subaru y Garfield solos en la habitación silenciosa. Mimi seguía durmiendo, respirando con calma. Tras unos segundos de silencio, Subaru decidió romperlo. Garfield, sé que quizás no sea el mejor momento, pero ya ha pasado una semana, así que tengo que preguntar, ¿cómo acabaron en la mansión de ese lunático de Roland? ¿Y por qué no estabas con los colmillos de hierro? La expresión de Garfield se ensombreció. Su mirada se endureció y apretó los puños. Capitán, para explicar cómo Mimi y yo terminamos en esa maldita mansión, necesito contarle qué pasó con los colmillos de hierro. Subaru frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué pasó con ellos? Garfield respiró hondo, intentando controlar su ira. Su voz era firme y seria. Los colmillos de hierro han sido desterrados del reino. Subaru se quedó atónito. Parpadeó varias veces, sin creer lo que acababa de oír. Cuando finalmente respondió, su voz era de pura incredulidad. ¿Qué? Espera, sé que este reino es un infierno de prejuicios, pero desterrar a los colmillos de hierro. Un grupo que sirvió directamente a uno de los candidatos reales en la primera selección. ¡Qué locura! Eso es, lo sé, capitán, interrumpió Garfield, apretando los dientes. Estoy de acuerdo contigo, pero eso fue exactamente lo que pasó. Y esta mierda empezó casi al final de la Segunda Guerra Semihumana. Flashback. Hace 3 años, cerca del final de la Segunda Guerra de Mi, humana Garfield se sentó junto a Mimi en una sala de reuniones con caballeros, nobles, Julius, Emilia, Marcus, el capitán de la Guardia Real, y Otto. Todos parecían incómodos y confundidos por la repentina reunión. Garfield, Mimi y Otto estaban especialmente perplejos, sin entender por qué los habían convocado. Pronto, la puerta se abrió y Ricardo Welkin, el semihumano lobo y capitán del grupo mercenario Colmillos de Hierro, entró en la habitación con sus hijos adoptivos, Tibey y Étaro, hermanos de Mimi. Estaban visiblemente confundidos sobre el motivo de su citación. En cuanto Ricardo se sentó, miró a Julius y preguntó: Julius, ¿qué ocurre? ¿Por qué nos has convocado a esta reunión? Los colmillos de hierro han sido esenciales en esta guerra que está a punto de terminar. Tengo que estar en el campo de batalla para liderarlos, y no entiendo por qué. Antes de que pudiera terminar, Julius lo interrumpió con tono arrepentido. La razón por la que te convocamos es porque los colmillos de hierro están siendo desterrados del reino.
Esas palabras resonaron como un peso en la sala. Se hizo el silencio, hasta que Ricardo rió nerviosamente, como si no pudiera creer lo que había oído. Buen chiste, Julius. ¿En serio, me estás diciendo que? Antes de que pudiera continuar, uno de los nobles presentes, con tono arrogante, lo interrumpió. No es broma, estúpido animal. Tú y el resto de tu grupo de mestizos serán desterrados del reino. Ya no te necesitamos. Ricardo se quedó atónito, al igual que Tibey, Hétaro y Mimi. Todos miraron a Julius, como pidiéndole que aclarara que solo era una broma pesada. Mimi se acercó y, con voz temblorosa, dijo: Julius, por favor dime que esto es un malentendido, que es solo una broma, nunca le harías eso a... Fue interrumpida por Julio, quien habló con firmeza y categóricamente. Es cierto, Mimi. Los colmillos de hierro están siendo desterrados del reino. Esta guerra ha generado mucha desconfianza hacia los semihumanos, y por eso, ya nadie quiere saber nada de ti. Para calmar la situación, hemos decidido que, antes del fin de la guerra, los colmillos de hierro serán desterrados temporalmente, hasta que la situación se calme. Garfield, al oír esto, estalló de ira. Se levantó de su asiento furioso. ¿Qué demonios es esto? ¿En serio vas a prohibir al grupo mercenario, incluso después de todo lo que hicieron por el candidato real al que serviste antes de convertirte en rey? Julius se estremeció ante la acusación, pero se mantuvo firme. Esto es por el bien de... Antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe interrumpió la conversación. Era Otto, uno de los ministros del reino, quien se puso de pie, visiblemente irritado. Miró a Julius con una furia incontrolable. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? Estás desterrando a uno de los mejores grupos mercenarios que nos ayudó desde el principio hasta prácticamente el final de esta maldita guerra. Y ahora vas a desterrar a estos hombres, incluso después de todo lo que han hecho por nosotros. Olvidas que, como Garfield es mi cuñado y está saliendo con Mimi, técnicamente, los colmillos de hierro están bajo. Antes de que Otto pudiera terminar, Ricardo lo interrumpió con voz grave. No tienes que defenderme, Otto. Acepto el destierro. Las palabras de Ricardo conmocionaron a Tibey, Hétaro y Mimi, quienes se desesperaron. Mimi, con lágrimas en los ojos, intentó discutir. Espera, por favor, Ricardo. No puedes aceptar esto tan fácilmente. Ricardo la miró con expresión seria, y por un instante pareció como si el peso de la decisión lo abrumara. Entonces habló con firmeza. Desafortunadamente, no tenemos otra opción. Pero si estás preocupada, puedes quedarte con Garfield. Él te ayudará y te protegerá, porque creo que no te conviene vagar sin rumbo con nosotros. Mimi se sentía dividida entre el amor por su familia y el hombre que amaba. Sus ojos estaban llenos de tristeza y su corazón, de angustia. Tibey y Hétaro, al ver la angustia de Mimi, fueron a ver a Garfield y le hablaron con tono suplicante. Cuida bien de nuestra hermana. Garfield asintió con tristeza, sin palabras. Otto, en cambio, se mordió el labio con tanta fuerza que empezó a sangrar de frustración. Richard y sus hijos adoptivos, Tibey y Hétaro, se dirigieron a la puerta. Antes de irse, Ricardo se volvió hacia Julius con una mirada fría y llena de ira, algo inusual en el normalmente alegre y amigable Julius. Dijo con frialdad. Sinceramente, Julius, Ana estaría decepcionada de ti si viviera. Arruinaste este reino al permitir que esas asquerosas alimañas tomaran el poder. Y por eso, no quiero volver a verte la cara. Esto es un adiós. Julius bajó la cabeza, completamente abrumado por las palabras de Ricardo. No pudo reaccionar. Ricardo, Tibey y Hétaro abandonaron la habitación, dejando a Mimi llorando en los brazos de Garfield, quien estaba furioso y abrumado por la frustración. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio, conmocionado. Le costaba creer lo que Garfield acababa de decirle. Tras unos segundos, por fin logró preguntar. Subaru, ¿qué pasó con los colmillos de hierro después del destierro? Garfield meneó la cabeza lentamente, con tristeza en sus ojos. Garfield, capitán, tras la despedida, que fue dolorosa para todos, no volvimos a saber de ellos. Las fronteras de Lugnica se cerraron poco después. Desde entonces, no tenemos ni idea de dónde están ni de cómo viven hoy.
Al decir esto, Garfield bajó la cabeza, dominado por una silenciosa frustración. Subaru apretó los puños, indignado por la injusticia de la situación. Pero, conteniendo su ira, hizo otra pregunta. Subaru, ¿y tú? ¿Cuándo exactamente te despojaron del título de caballero? Al oír esto, Garfield se puso de pie, adoptando un tono más firme y serio. Garfield, me despojaron del sacerdocio justo después del final de la guerra. En ese momento, Mimi y yo estábamos desesperados. Pero mi hermano, me ayudó mucho en esos momentos difíciles. Subaru, curioso, se inclinó hacia adelante. Subaru, ¿en qué exactamente te ayudó Otto? Garfield respiró profundamente antes de responder. Garfield, bueno, todo empezó el día que me citaron para darme la noticia de mi desprestigio. Retrospectiva. Hace 3 años, después del final de la Segunda Guerra de Mi Humana, Garfield había sido convocado a la sala de reuniones del Palacio Real. Al entrar, encontró a Emilia sentada junto a Julius, Marcus, capitán de la Guardia Real, algunos nobles y caballeros de alto rango, y Otto, quien tenía expresión preocupada. El ambiente era denso, cargado de tensión. Garfield, incómodo, frunció el ceño y preguntó con cierto desdén. Garfield, ¿cierto, por qué me llamaste? Antes de que pudiera terminar su frase, Emilia lo interrumpió con voz entrecortada pero firme. Emilia. Garfield, desafortunadamente, estás siendo removido oficialmente de tu posición como caballero de la Guardia Real. El silencio que siguió fue ensordecedor. Garfield se quedó paralizado, con los ojos abiertos. Otto se levantó de inmediato, perplejo por lo que acababa de oír. Otto. ¿Qué? Su Majestad, con el debido respeto, ¿podría explicarme la razón? Garfield sirvió a este reino con lealtad, se enfrentó a Kurgan y lo derrotó en Pristella hace años, y es uno de los caballeros más fuertes que tenemos, además de Reynard. No hay justificación para, noble uno, interrumpiendo. Es simple. La gente ya no confía en los semihumanos. Con la disolución del Colmillo Negro, se teme que simpatizantes sigan infiltrándose. No podemos correr ese riesgo. Otto apretó los dientes, furioso. Otto, ¿tienes idea de lo estúpido que eres? Hace un mes, ya eliminaste a Félix, uno de los mejores sanadores del reino, solo por ser un semihumano. ¿Y ahora quieres eliminar a Garfield? Un héroe de guerra que ayudó mucho en la guerra. Mi cuñado. Soy uno de los ministros de este consejo, y no puedo aceptar esto, Julius. Otto. La decisión ya está tomada. Es por el bien del reino. Garfield se quedó quieto por unos segundos, luego, en un ataque de ira, se arrancó el uniforme de caballero, tirándolo al suelo en señal de desprecio. Garfield, ¿en serio? Después de todo lo que he hecho, después de todo lo que he sacrificado, ¿y tú, princesa, de verdad vas a permitir esto? Después de todo lo que he soportado por este reino desde que desapareció el capitán. Emilia permaneció en silencio, con la cabeza gacha, incapaz de mirarlo. Garfield miró fijamente a los nobles, sus ojos ardían de odio. Garfield, ojalá se pudran todos. Malditos racistas. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la habitación con paso pesado. Otto lo siguió de inmediato, indignado y asqueado. Fuera de la sala de reuniones, Garfield se detuvo bruscamente en el pasillo del palacio. Sus hombros temblaban de ira y frustración. Otto, justo detrás de él, intentó hablar. Otto. Garf, encontraré una manera de resolver, Garfield, gritando. No hay manera de resolver esta mierda. La voz resonó por los pasillos, llena de desesperación. Otto guardó silencio. Garfield continuó, ahora con lágrimas corriendo por su rostro. Garfield. Este reino, se ha convertido en un asqueroso infierno para los semihumanos, hermano. Lo vi con mis propios ojos, semihumanos siendo golpeados en las calles por caballeros, y nadie hizo nada. Nada. El racismo está descontrolado, y a nadie le importa. Mimi y yo, perdimos nuestra casa por culpa de un maldito noble, un bastardo que solo quería sacarnos de allí porque le había manchado la vista. Los ojos de Otto se abrieron en estado de shock. Otto, espera, ¿cómo que perdiste tu casa? ¿Qué pasó exactamente? Garfield, el noble compró la propiedad donde vivíamos y nos echó sin previo aviso.
Dijo que no quería que hubiera animales cerca de él. Nadie hizo nada. ¿Y aún crees que puedes arreglar esto? ¿Crees que podré volver a ser caballero con este maldito racismo que hay en el reino? Otto apretó los puños, sintiendo la ira aflorar. Pero tras unos segundos de silencio, una idea repentina brilló en sus ojos. Miró a Garfield con determinación. Otto, tal vez incluso si no puedo nombrarte caballero de nuevo, pueda resolver el problema de que tú y Mimi no tengan un hogar donde vivir. Garfield lo miró sorprendido. Otto se acercó y le susurró algo al oído. Poco a poco, la furia en el rostro de Garfield dio paso a una leve sonrisa. Asintió. Sin decir otra palabra, ambos abandonaron el palacio juntos, con un plan audaz en mente. Unas horas más tarde, Garfield fue a buscar a Mimi cerca de la casa que habían perdido. En silencio, ambos siguieron a Otto hasta un discreto camino, lejos del centro del reino. Caminaron varios minutos por un sendero oculto, hasta que se detuvieron frente a una casa sorprendentemente hermosa, de refinada arquitectura y con un jardín bien cuidado a su alrededor. El contraste con todo lo que habían vivido recientemente hizo que Garfield abriera los ojos de par en par. Garfield, esta casa es, antes de que pudiera terminar, una voz familiar lo interrumpió, dulce y cálida. Sí, esta casa es tuya y de Mimi, tu tonto hermanito. La puerta de la casa se abrió, revelando a una mujer de cabello rubio, brillantes ojos verdes y colmillos en lugar de dientes. Llevaba un elegante vestido morado. Era Frederica, la hermana mayor de Garfield y esposa de Otto. Impulsivamente, Garfield corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Ella le devolvió el abrazo con cariño, acariciándole el cabello. Mimi observó la escena con emoción, hasta que se giró hacia Otto. Mimi, estamos muy agradecidos por todo esto. Otto sonrió humildemente. Otto, no fue nada. Es lo menos que podía hacer por mi cuñado, y por ti también. No te preocupes por provisiones ni nada por el estilo. Cada semana enviaré a uno de mis sirvientes de confianza a traer provisiones. Y ten la seguridad de que este lugar está completamente aislado. Ningún noble ni caballero te molestará aquí. Al oír esto, Garfield y Mimi se miraron aliviados. Por primera vez en días, se sentían en paz. Frederica se acercó entonces, emocionada. Frederica, entonces, ¿qué tal si echamos un vistazo a la nueva casa? Ella y Otto los acompañaron al interior. El interior era acogedor, con muebles nuevos, una chimenea encendida y habitaciones espaciosas. Era más que un refugio. Era un nuevo comienzo. Garfield miró en silencio los detalles que le rodeaban y cerró los ojos por un momento, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Fin del flashback. Subaru sonrió, aliviado al oír todo eso. Aunque Garfield había sido despojado de su título de caballero y había perdido su hogar, aún tenía a Otto a su lado, alguien que no lo abandonó en sus momentos más oscuros. Eso lo reconfortó. Subaru. Me alegra que Otto te haya ayudado. A pesar de todo lo que pasó, pudiste reconstruir algo. Garfield asintió con una breve sonrisa, pero luego su expresión se oscureció, como si una pesada nube se hubiera apoderado de su mente. Garfield, vivimos en esa casa 3 años. 3 años de paz, de buenos momentos con Mimi. Pero entonces, algo pasó. Algo asqueroso, horrible. Tuvimos que abandonarlo todo. Por eso terminamos en la maldita mansión de ese bastardo de Roland. La mención de Roland hizo que Subaru frunciera el ceño. Subaru, ¿qué pasó, Garf? Garfield respiró hondo. Su mirada se endureció. Garfield, todo empezó el día de la presentación oficial de los candidatos al trono. Mimi y yo estábamos en el jardín. Ella cuidaba las flores, y yo, como siempre, practicaba. Flashback. El día en que se presentaron los candidatos reales, el sol brillaba en lo alto del cielo, iluminando el tranquilo jardín donde Garfield entrenaba con disciplina, asestando golpes firmes al aire, mientras Mimi cuidaba las flores con una sonrisa serena. Era un día como cualquier otro, tranquilo, silencioso, seguro. Pero la paz fue rota por el sonido seco y metálico de pasos pesados que se acercaban. Ambos se giraron instintivamente. Los ojos de Garfield se abrieron de par en par. Docenas de caballeros con armadura completa irrumpían en el jardín, formando una línea de contención.
Frente a ellos, de pie como un muro viviente, se encontraba él, Reinhard van Astrea, el santo de la espada. El aire se volvió denso. La tensión era palpable. Garfield inmediatamente se puso frente a Mimi, sus músculos rígidos y sus ojos llenos de furia. Garfield. ¿Cómo encontraron este lugar, bastardos? Uno de los caballeros jaló bruscamente un cuerpo hacia adelante. Era el sirviente que había traído provisiones a Mimi y Garfield durante 3 años. Estaba atado, magullado y con la cara cubierta de moretones. Uno de los soldados se burló. Caballero 1. Seguimos a ese idiota. No quiso cooperar, así que lo convencimos de hablar. ¿Quién hubiera pensado que acabaríamos encontrando simpatizantes de colmillo negro escondidos aquí? Garfield apretó los puños y rechinó los dientes. Mimi estaba llena de rabia. Mimi. Mentira. No apoyamos a esos cabrones, esto es una maldición, pero antes de que pudiera terminar, Reinhard desenvainó la espada del dragón. Al parecer, Reid consideró a Garfield digno. El brillo de la espada era casi celestial, pero la expresión del caballero era tranquila, incluso vacía e impersonal. Reinhard, creo que dicen la verdad. Por desgracia, tengo órdenes directas del rey y la reina. Capturarte, vivo o muerto. La luz de la espada comenzó a brillar con una fuerza absurda, transportando energía destructiva. Garfield. Mierda. Atrajo a Mimi hacia sí y la envolvió en un abrazo protector justo cuando Reinhard atacó. Un rayo de luz pura recorrió el jardín, estallando en un destello que cegó todos los sentidos. La casa se evaporó. No quedó piedra sobre piedra. Cuando el humo y los escombros se disiparon, no había señales de Garfield, Mimi ni ningún rastro de vida. Los caballeros y Reinhard asumieron lo obvio. Garfield y Mimi estaban muertos. Sin palabras, se retiraron. Con Garfield y Mimi estaban desorientados, pero vivos. En los últimos instantes antes de que el golpe de Reinhard los alcanzara, Garfield tuvo un destello de lucidez. Usando magia de tierra, conjuró una esfera compacta alrededor de él y Mimi. La estructura absorbió parte del impacto y los lanzó por los aires como un proyectil. La esfera cayó violentamente a un río cercano. El impacto destruyó la protección terrestre, y ambos fueron arrastrados por la corriente, sin fuerzas para defenderse. Desorientados y aturdidos, finalmente perdieron el conocimiento. Pasaron las horas. Garfield despertó en una cama blanda, todavía aturdido. Al girar la cabeza, vio a Mimi dormida a su lado. La habitación le resultaba desconocida. Sus sentidos se agudizaron. Al otro lado de la habitación, 2 desconocidos lo observaban. Un hombre rubio con gafas, vestido con ropa refinada y una sonrisa demasiado amigable para ser confiable. Junto a él, un semihumano con rasgos felinos y una mirada silenciosa. Garfield, gruñendo. ¿Quién eres tú? El hombre dio un paso adelante, hablando en un tono tranquilo y educado. Roland. Me llamo Roland. Este es mi jefe, Drake. Tú y tu amigo están en mi mansión. Tuvimos la suerte de encontrarlos inconscientes en el río. Si no los hubiéramos rescatado, probablemente se habrían ahogado. Garfield guardó silencio un momento, evaluando la situación. Su mirada, aunque aún recelosa, contenía un leve rastro de gratitud. Se giró hacia Mimi y la despertó con suavidad. Ella abrió los ojos, confundida pero aliviada de ver a Garfield. Ambos se pusieron de pie, listos para partir. Garfield. Te lo agradecemos, pero nos vamos ahora. Antes de que pudieran dar un paso, Roland levantó la mano, todavía en el mismo tono educado. Roland. Entiendo que quieras irte, pero ¿por qué no te quedas a comer algo primero? Es lo mínimo que puedo ofrecerte después de salvarte. Garfield y Mimi intercambiaron miradas. Sus cuerpos estaban débiles, hambrientos. A regañadientes, aceptaron la oferta. La comida estaba deliciosa, demasiado deliciosa. Apenas habían terminado de comer cuando sintieron el cuerpo pesado, su visión se oscureció. Y todo se volvió oscuridad. Más tarde Garfield despertó con el sonido de cadenas arrastrándose. Estaba atrapado. Encadenado por las muñecas y los tobillos en una celda oscura y húmeda. A su alrededor había docenas de semihumanos. Todos hambrientos, enfermos, frágiles, algunos apenas respiraban.
Garfield, gritando. Mimi. Mimi, ¿dónde estás? La respuesta llegó en forma de pasos. Fuera de la celda, apareció Roland, ahora sin su dulce sonrisa. Su rostro estaba inexpresivo y el brillo de sus ojos era frío y calculador. Garfield, ¿qué demonios es esto? Bastardo, sácame de aquí. ¿Dónde está Mimi? Roland se acercó y se detuvo frente a los barrotes. Roland, serás otro de mis encantadores experimentos. No tiene sentido luchar. Estas cadenas están encantadas con magia de restricción. Anulan habilidades mágicas y protecciones divinas. Acepta tu destino, y reza para que dures más que los demás. Sin decir otra palabra, Roland se giró y desapareció por el pasillo. Garfield, gritando. Bastardo. Te voy a matar. ¿Me oíste? Te voy a arrancar el corazón, Roland. Sus palabras resonaron en la celda, pero solo el silencio respondió. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio tras escuchar el informe de Garfield. Su rostro estaba sombrío, con una expresión que mezclaba incredulidad y asombro. Los pensamientos se arremolinaban en su mente como una tormenta. Subaru, pensando, ¿cómo pudo Reynard hacer esto? ¿Cómo pudo aceptar órdenes tan crueles sin siquiera cuestionarlas? Nunca imaginé que fuera capaz de algo así. La imagen que Subaru tenía del santo de la espada estaba hecha pedazos. Sin decir palabra, se acercó a Garfield y lo abrazó fuertemente, como un hermano reencontrado después de una larga guerra. Subaru, has pasado por mucho, amigo. Garfield asintió lentamente, el dolor aún visible en sus ojos, aunque enmascarado por su típico orgullo. Garfield, capitán, ha sido muy difícil lidiar con todo esto. Desde que desapareciste, te he extrañado. De verdad. Subaru dio un paso atrás un poco y extendió su mano con firmeza. Subaru, yo también lo sentí, Garf. Por eso, quiero preguntarte, ¿te gustaría unirte al campamento de mi hija? Garfield lo miró un instante. Luego, con una sonrisa decidida, estrechó con fuerza la mano del capitán. Garfield, sería un placer unirme al campamento de mi sobrina. Subaru le devolvió la sonrisa. Una sonrisa sincera, llena de alivio y esperanza. Antes de que pudieran decir nada más, la puerta de la habitación de invitados se abrió. Elena entró. Elena, papá, ya les enseñé la mansión a las nuevas criadas y las despedí. ¿Vamos a la aldea Orión ahora? Subaru asintió y se volvió hacia Garfield una vez más. Subaru, Garf, ¿quieres ir con nosotros a la aldea que construí? Ahí es donde están los supervivientes. Sé que estás preocupado por Mimi, pero creo que salir un rato te vendría bien. Garfield se quedó pensativo unos segundos. Luego respiró hondo. Garfield, eso podría ser algo bueno, quiero ver cómo les va a todos después de ese agujero. Elena sonrió emocionada. Elena, ¿qué esperamos? Vamos. La niña salió de la habitación con paso decidido. Los dos hombres la siguieron, cerrando la puerta tras ellos. Unas horas más tarde, tras organizar todo en la mansión, Subaru reunió a los miembros que lo acompañarían. Alibel, Meili, Sarestia, Shaula, Garfield y Elena. El grupo partió a pie, recorriendo durante varias horas los vastos campos del territorio de Elena, hasta que finalmente vieron su destino, la aldea Orión. El pueblo era impresionante. Una auténtica joya arquitectónica tallada en plena naturaleza. Subaru había ordenado a las marionetas de Orión que cuidaran cada detalle, y el resultado era evidente. Calles limpias, edificios armoniosos, jardines floridos. Un lugar digno para que los semihumanos vivieran. En cuanto el grupo entró en la aldea, fueron recibidos con euforía. Varios semihumanos corrieron hacia ellos, todos sanos, bien vestidos y sonrientes, un marcado contraste con los traumatizados supervivientes que habían rescatado de la mansión de Roland. Todos, a coro, emocionados. Señora Elena. Señora Subaru. Qué gusto verla. Se congregaron alrededor del grupo, agradeciéndoles y saludándolos con alegría. A pesar de la sorpresa, todos se sintieron halagados por la cálida bienvenida. Subaru, sonriendo, levantó las manos y pidió calma. Fue entonces cuando se acercaron unos niños semihumanos, con los ojos brillantes de expectación.
Uno de ellos, un pequeño zorro de pelaje naranja, tiró del dobladillo de la ropa de Subaru y preguntó con entusiasmo. Niño zorro, Subaru-sama, ¿qué nos van a mostrar usted y Elena-sama hoy? Subaru miró a Elena, quien ya sonreía con entusiasmo. Agitó la mano y, con la materia estelar, invocó a Rigel, el oso de peluche con chaqueta en lugar de su corbata y sombrero cónico habituales, y se lo entregó a Elena. Luego invocó a Spica, el pollo de goma con una estrella morada en la panza, directamente en la palma de su mano. Con un toque teatral, Subaru materializó unas gafas de sol y un bastón de la materia estelar. Colocó las gafas de sol en Spica, y Elena puso el bastón en las manos de Rigel. Subaru. ¿Lista, hija? Elena. Siempre, papá. En cuanto los juguetes estuvieron listos, Rigel y Spica comenzaron a moverse, bailando de forma coordinada e increíblemente profesional, como auténticos artistas de escena. Sus pasos eran elegantes, rítmicos y cautivadores. Subaru usó entonces la materia estelar para crear una caja de música flotante, que comenzó a tocar una melodía alegre y encantadora. Los ojos de niños y adultos se iluminaron al verlo. Todo el pueblo se emocionó. Risas, aplausos y expresiones de pura alegría llenaron el lugar. Unas horas más tarde, el pueblo se llenó de alegría. Durante horas, Subaru usó su talento y creatividad para crear diversos juegos, juguetes y atracciones, entreteniendo a todos los aldeanos, tanto adultos como niños. Las sonrisas y las risas llenaron el aire, contagiando incluso a los miembros más serios del grupo de Elena. Entre las actividades, hubo un momento particularmente divertido cuando Subaru, sin previo aviso, comenzó a mostrar los álbumes de fotos de la infancia de Elena cuando era un bebé y la niña, sonrojada de vergüenza, trató de ocultar su rostro mientras Sarestia y Shaula reían y bromeaban cariñosamente. Sarestia. Mira qué bebé tan adorable. Es digno de un marco. Shaula. Elena con las mejillas infladas. Esto necesita ser compartido con el mundo. Elena, mortificada, corrió bajo un árbol cercano y se sentó a la sombra a descansar. Subaru y Shaula la siguieron enseguida. Shaula, alegre como siempre y nada cansada, se acercó con una sonrisa. Shaula. ¿Y bien, pequeña? ¿Estás cansada? Elena. Sí, pero fue divertido. No te voy a mentir. Me ayudó a olvidar un poco las estupideces que hice. Subaru y Shaula intercambiaron una mirada preocupada. Subaru. ¿Qué estupideces, hija? Elena dudó un momento, pero pronto dejó escapar un suspiro y habló en un tono sincero y amargo. Elena. Las decisiones estúpidas que casi me matan. Primero, la absurda idea de ir sola a Lública. Si tú y los demás no hubieran aparecido cuando me atacaron las mabestias, estaría muerta. Segundo, ir sola a esa maldita mansión de Roland. Vi cosas horribles allí. Aunque salí con vida, me siento como una idiota. Y además, ni siquiera sé cómo sentirme por mi madre biológica después de ese abrazo. Las lágrimas comenzaron a correr por los ojos de Elena. Se las secó rápidamente, intentando mantener la compostura, pero Shaula ya estaba a su lado, con una expresión seria y a la vez acogedora. Shaula. Has cometido errores, pequeña, pero estás aprendiendo de ellos. Pero, ese abrazo, ¿te molesta tanto? Elena. No sé qué sentir. Una parte de mí quiere odiarla aunque le dije que estaba bien, pero otra parte quiere conocerla mejor. Siempre quise saber quién era mi madre biológica, pero ahora que ha aparecido, siento un conflicto. Te quiero, tía Shaula. O mejor dicho, madre. Me criaste, me diste cariño y amor. Me temo que si intento acercarme a la otra, te traicionaré. Las palabras se mezclaron con su llanto. Elena apenas logró terminar la frase cuando Shaula la envolvió en un fuerte abrazo, acariciándole suavemente el cabello y besándole la cabeza. Shaula. Nunca me sentiré traicionada por tu deseo de conocer a tu madre biológica, pequeña. Eres una de mis cosas más preciadas, después del maestro. Y quiero que ganes esta selección, que logres todo lo que deseas. Estaré aquí para apoyarte, pase lo que pase. Elena lloró con más fuerza, abrazando a Shaula con fuerza, como si en silencio se deshiciera de todo el peso que había cargado. Subaru, observando en silencio, sintió una punzada en el pecho. Orgullo, arrepentimiento y logro. Subaru, pensativo.
Shaula, es una verdadera madre para Elena. Fuerte, cariñosa, presente. Sinceramente, quizá debería considerar una relación con ella. Pero más que eso, Elena está madurando. Admitiendo errores. Aprendiendo de ellos. Cerró los ojos por un momento, recordando el pasado. Subaru, pensativo. Le evité demasiado a Emilia las consecuencias de sus errores. Usé el regreso de la muerte como atajo, creyendo que no debía sufrir. Pero eso solo la volvió débil, desprevenida, una mala gobernante. Sus intenciones eran buenas, pero el mundo real no funciona con buenas intenciones. Y estaba demasiado cegado por mi amor por ella como para darme cuenta. No cometeré el mismo error con Elena. Entonces se acercó y abrazó a Elena por detrás, envolviéndola con Shaula. La niña, ya más tranquila, le devolvió el gesto. En ese momento, parecían una verdadera familia. Pero el momento fue interrumpido por voces urgentes que venían del sendero del pueblo. Alibel y Garfield. Susan / capitán. Tienes que venir rápido. Está en el centro del pueblo. Meili encontró algo. Subaru y Shaula se miraron, y Elena se secó las lágrimas. La tranquilidad de la tarde había llegado a su fin, y pronto los tres siguieron a los dos semihumanos. Centro de la ciudad, momentos después, Subaru, Shaula, Elena, Alibel y Garfield llegaron rápidamente al centro del pueblo, donde ya se había reunido una multitud de residentes, visiblemente agitados. Meili iba a la cabeza, con una expresión tensa y seria, lo que hizo que Subaru se acercara con urgencia. Subaru. Meili, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamaste con tanta prisa? Meili lo miró fijamente. Su rostro mostraba una gravedad inusual. Meili. Oni-chan, tengo algo que necesitas ver por ti mismo. Sin más explicaciones, Meili los guió entre los aldeanos. Mientras se abrían paso entre la multitud, el grupo se topó con una imagen inquietante. Un Volgarm herido yacía en el suelo, jadeando. Pero había algo extraño en él. A diferencia de los Volgarms comunes, grandes criaturas parecidas a lobos con pelaje oscuro, colmillos prominentes, ojos rojos y púas en la espalda, este tenía rayas verdes brillantes por todo el cuerpo, y su pelaje parecía cambiar de color sutilmente, adaptándose al entorno. Era como si estuviera parcialmente camuflado. Subaru frunció el ceño con inquietud y se giró hacia Meili. Subaru, ¿de dónde salió esta bestia? Antes de que Meili pudiera responder, Sarestia, que había estado observando la situación cercana, dio un paso adelante. Sarestia. Este perro apareció de la nada, saliendo de entre los arbustos del bosque. Intentó atacar a un niño, pero logré detenerlo con un hechizo de viento antes de que pudiera causarle daños graves. Parece que intenta regresar a algún lugar. Por eso lo incapacité. Subaru volvió a mirar a la bestia, visiblemente intrigado. Algo en esa criatura lo inquietaba. Subaru. Meili, ¿alguna vez has visto una bestia como esta? La muchacha meneó la cabeza, sin dejar de observar atentamente a la criatura. Meili. Nunca. Esta cosa, es como si no fuera natural. Nunca había visto nada igual. Subaru se cruzó de brazos, pensativo. Algo no cuadraba. Subaru. ¿Podrías usar tu protección divina para controlarlo? Quizás pueda guiarnos a su origen. Meili se llevó la mano a la barbilla, considerando la propuesta. Tras unos segundos, asintió. Meili. Es posible, pero primero hay que curarlo. Garfield. Déjamelo a mí. Sin dudarlo, Garfield se acercó a Meili y rompió con cuidado el cuerno de la bestia, un paso necesario para que su protección divina funcionara. Entonces Garfield usó magia curativa, curando lentamente las heridas del monstruo. Con la criatura estabilizada, Meili activó su protección divina y se concentró. Pronto, la mirada del Volgarm se volvió inexpresiva y se levantó sumisamente. Meili. Llévanos a donde intentabas ir. Sin perder tiempo, la bestia se adentró en el bosque. Subaru, Elena, Shaula, Alibel y Sarestia la siguieron de inmediato. Antes de desaparecer entre los árboles, Subaru se giró hacia Garfield. Subaru. Garf, quédate en la aldea. Si pasa algo o tardamos demasiado, quiero a alguien de confianza para defender este lugar. Garfield. Puedes hacerlo, capitán. Protegeré esta aldea con mi vida.
Subaru asintió con una leve sonrisa y luego comenzó a correr tras el grupo. Unas horas más tarde, tras una larga caminata por el bosque, bajo el cielo cada vez más oscuro del crepúsculo, el grupo siguió en silencio a la bestia. La atmósfera era densa, y solo los sonidos del bosque los acompañaban. De repente, la criatura se detuvo frente a un acantilado. El grupo se detuvo tras él, cauteloso. Subaru frunció el ceño y murmuró para sí mismo, desconfiado. Subaru, ¿por qué se detuvo aquí? Su frase se interrumpió al ver lo que se avecinaba. El joven se quedó paralizado, con una expresión de absoluta incredulidad. El resto del grupo, sin comprender su reacción, se acercó rápidamente. Shaula. Maestro, ¿está todo bien? ¿Qué vio? Subaru no respondió de inmediato. Simplemente señaló el borde del acantilado con expresión seria. Subaru. Véalo usted mismo. Mientras los demás se acercaban y miraban hacia abajo, la conmoción los golpeó como un rayo. En medio de la niebla nocturna, una estructura gigantesca se formaba. Parecía un hormiguero colosal, arraigado en la tierra como una herida palpitante. De allí emergieron bestias de todo tipo, tanto criaturas conocidas como muchas más desconocidas, con formas y patrones grotescos nunca antes documentados. El movimiento era incesante. Alibel. Susan, esto parece no pudo terminar. La vista era demasiado incluso para alguien como él. Subaru terminó, con la voz llena de preocupación. Subaru. Un nido. Un nido de bestias, y por lo que vemos, hay un ejército de bestias en este lugar. El grupo guardó silencio. La gravedad del descubrimiento los golpeó de lleno. Esa aldea, tan cerca de esa monstruosidad, estaba en peligro inminente. Ninguno necesitaba decir en voz alta lo que todos ya sabían. Si este sueño no se destruye, el pueblo fue atacado y destruido por ese ejército. Continuado. Notas. Bueno, espero que hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejar retroalimentación y sugerencias para mejorar el fic. Y ahora las 3 curiosidades que son. 1. Otto y Frederica recibieron la noticia de la supuesta muerte de Garfield y Mimi después de terminar la presentación de los candidatos reales, y estaban furiosos y tristes al escuchar esto y principalmente odiaron a Reinhardt por haber matado a Oerros, y los caballeros si bien interrogaron a Julius y Emilia, quienes como era de esperar revelaron que nunca habían ordenado la captura de Garfield y Mimi y nunca los acusaron de ser simpatizantes del Colmillo Negro, y pronto Otto y Frederica estaban furiosos porque probablemente estas eran órdenes de un noble corrupto, y desde entonces Otto y Frederica son muy hostiles hacia Emilia y Julius. 2. La popularidad de Elena entre los demi-humanos creció absurdamente tanto por la hazaña de haber salvado a los demi-humanos de la mansión de Roland como por la creación de la aldea Orión y el hecho de que ella acogiera a demi-humanos sin hogar o que lo perdieron todo por culpa de los nobles para vivir en la aldea. Y bueno, todos los demi-humanos de la aldea y los demi-humanos en general tienen una visión muy positiva de la pequeña princesa. 3. Cuando los colmillos de hierro fueron prohibidos, se desató un gran escándalo en el reino que indignó a toda la población semihumana, pero no hicieron nada gracias a Reinhardt. Actualmente, los colmillos de hierro siguen vivos, pero se desconoce su paradero. Además, el trato que reciben las sirvientas en el reino se ha vuelto extremadamente común. Son maltratadas o torturadas por sus amos que las contratan. Dado que la corrupción se ha extendido, la mayoría de estos amos pueden salirse con la suya, por lo que existe mucha reticencia a que las mujeres trabajen como sirvientas. Petra y Silpi fueron muy valientes y tuvieron la suerte de contar con una líder benévola como Elena, porque, por desgracia, otras sirvientas no tienen tanta suerte. Notas. Bueno, espero que les guste el fic y es un fic de prueba. Si les gusta